En general la derecha lo que hace, bueno, hay derecha que directamente niega la crisis climática porque no les conviene, porque la crisis climática va con todos los intereses que la derecha justamente defiende, que justamente les da plata. Nikki Becker es una joven ambientalista que busca concientizar y comprometer a la población y los poderes políticos en la lucha contra el cambio climático. La invité a Unicornio de Troya para que podamos conocer a la Lisa Simpson argentina. Unicornio de Troya es un encuentro con activistas, artistas y referentes que transforman la sociedad con pequeñas y grandes acciones. Una oportunidad de conocer a quienes nos ponen en camino a convertirnos en una humanidad más justa. ¿Está grabando el audio? Sí. Bárbaro. Mi barbijo combina con tu remera. Hola, Nikki. Sí, el andás? barbijo combina con la remera. Y yo quiero decir que me traje esta remera para contrarrestar todo el daño que le echo al medio ambiente. Este es mi acto de Para lavar así greenwashing. tus penas. Me Este es parece mi muy acto de bien. greenwashing. Perfecto. Me encanta que hayas traído el barbijo porque la primera pregunta que te voy a hacer es relacionada empezamos más así como- a eso que a Bueno, está bien. tu métier, como se dice. Siempre quise decir algo en francés. ¿Lo que- estuviste practicando cuántas veces? No, por suerte me maltrataron bastante con francés en el colegio, así perfecto, que tuve que aprender. Bueno, ¿qué se siente formar parte de la revolución de las pibas? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Creo que es parte de mi identidad, ¿no? O sea, mi primera marcha fue cuando yo tenía 8 años, era muy chiquita, y se empezaba a hablar de Ni Una Menos, del 8M, y yo dije, bueno, yo quiero ser parte de esto, no sé, quiero ir, quiero explorar, y le pedí a mi mamá que me acompañe porque no podía ir sola porque tenía 8 años. 8 años. Yo siempre desde muy chiquita fui, bueno, soy de Capricornio también, muy independiente. O sea, de repente a los 9 años yo hacía comedia musical, pero comedia musical 4 veces por semana, ahora ya es una... Claro, quería ser Rachel Leglee, digamos. No, quería seguir de Hannah Montana. Ah, Es más de mi generación. ya se me cae, ahora a esta altura ya se me cae una sota con Glee, porque me decís, ¿Glee qué es eso? No, ¿Se come? era más para el otro lado, pero bueno, no importa. Y mi mamá no me podía llevar y yo a los 9 años me fui sola en colectivo, no sé qué hacía a los 9, ni siquiera tenía celular. Bueno, lo mismo con el 8M, le dije a mamá, acompáñame. Y mi mamá me acompañó y fue como todo un mundo, porque era de la nada ver a un montón de personas organizándose por algo que para mí todavía era muy lejano, porque tenía 8 años, pero ya algunas cosas me empezaban a pasar. De hecho, tengo una anécdota ahí yo hacía fútbol con mis compañeros ahí en la primaria, y la profesora, yo siempre fui muy nerd, me ponían sobresaliente en todo, y en gimnasia bien. Yo decía, ¿por qué en gimnasia bien? Yo, mira, dale. Y un día le pregunté a la profesora, le digo, ¿por qué me estás poniendo bien en gimnasia? Y era porque hacía fútbol con los hombres, y yo no podía hacer fútbol porque ella no me veía. Como que no hacía lo que la mayoría de las chicas hacían. Y eran esas pequeñas cosas que en el momento no me daba cuenta, simplemente me parecían raras. O sea que no las sos lo entendía. más parecido que tenemos en Argentina a Lisa Simpson. Sí, me gusta, o a Mafalda. De hecho, tengo un... ¿Cómo se llama este? Mapamundi, ¿es? Sí, Y lo tengo todo el con globo curitas. terráqueo, Me claro. gustó cuando lo leí Mafalda y ahí hice toda una actividad todo con curitas, lo tengo ahí en mi pieza. Pero bueno, esas pequeñas cosas que me pasaron, que de repente son boludas en comparación a lo que le pasaron a un montón de personas, pero que siempre formaron parte de mi identidad y que definitivamente hicieron que hoy sea militante también por lo ambiental. ¿Cómo te picó el bicho del ambientalismo? Es como una pregunta que la contesto de una forma muy centennial, porque a mí realmente no me importaba, o sea, no era algo que... Yo crecí, yo también soy judía, y crecí desde los 8 años, esta misma edad, yendo a unos grupos judíos, judío laico de izquierda, en donde crecí muy acostumbrada a discutir sobre temáticas sociales diversas en grupo, ¿no? Y siempre esto del grupo fue algo que me caracterizó mucho porque crecí en grupo, pero lo ambiental no estaba presente en estas cosas que me preocupaban. Me preocupaba lo social, me preocupaba la desigualdad, me preocupaba el feminismo, me preocupaba lo que pasaba en Medio Oriente, no sé. Pero el ambiente no era parte de eso, o yo creía que no. Y una vez vi en Instagram que empezaba Greta Thunberg y todo el movimiento de Europa a llamar a una movilización el 15 de marzo del 2019. Yo dije, pará, ¿qué es esto? O sea, yo en mi país no lo escuchaba, ni en la escuela, yo todavía estaba en la secundaria, no lo escuchaba, no era un tema que yo hablaba con mi grupo de amigos, y yo digo, pará, si yo siento que soy una persona involucrada en las temáticas sociales, ¿qué hago que no estoy hablando de estos temas? No lo veía en la tele, no estaba presente en absolutamente ningún lugar, pero había jóvenes de mi misma edad que por solo vivir en Europa sí les importaba. Entonces dije, qué raro, esto debe ser algo que... Acá hay algo raro, acá falta información. Y yo soy muy curiosa y entonces me puse a investigar un poco de qué se trataba todo esto. Y lo primero que vi fue
la crisis climática es un asunto de derechos humanos. Y dije, wow, si a mí me interesan los derechos humanos, entonces me tiene que interesar esto. Y empecé a investigar, todavía estaba de vacaciones, me acuerdo, y investigué como mucho por una serie de días. Y ahí me empecé a dar cuenta de esto, que en realidad estaba mucho más relacionado, que en realidad no es que no se relacionaba con todas estas temáticas, sino que yo lo veía como un oso polar, que definitivamente hoy en día Claro, buscas, la gente lo agarrás tu sigue viendo celular como un oso y buscas polar. crisis climática, todo lo que te aparece es un oso polar Flotando en una cosita así de derritiéndose, hielo. pobrecito, todo bien con el oso polar, es parte de la crisis climática, está en peligro de extinción, pero no es eso la crisis climática. Pero es muy, muy difícil de romper, porque claro, ¿por qué me voy a preocupar yo por algo que pasa tan lejano a mi casa o tan lejano en tiempo y en espacio? Claro, y aparte el oso polar vive en un lugar donde no hay edificios y autos que funcionan Claro, a y además combustible. si yo, o sea, ¿por qué me voy a preocupar eso si tengo una crisis económica en mi país? ¿Por qué me voy a preocupar por eso si sufro por un montón de cosas? Entonces, poder hacer esa conexión fue lo que hizo a mí que me involucre. Y también, sinceramente, porque tenía un amigo que ya empezaba a crear esto que era Jóvenes por el Clima, que en el momento era hacer una movilización, ni idea de lo que nos estábamos metiendo, y yo vi que no había ninguna piba. O sea, había pibas, pero no estaban realmente involucradas. Y esto acaba de empezar y yo dije, no, acá tiene que haber una piba, acá tiene que haber una piba. Y me metí y a los 10 días estamos haciendo una movilización que podríamos haber sido 5, 10, 100, no teníamos idea qué esperar y de nada éramos 5.000. Y ser 5.000 fue un poco lo que nos llevó a hacer un montón de cosas después, fue un poco como el inicio de todo, digamos, esa primera Fue una movilización. chispa. Pero cuando dijiste le falta una piba, me pongo a pensar que para vos qué le falta del feminismo al ambientalismo. No sé, no sé si es qué le falta al ambientalismo, pero creo que los movimientos juveniles climáticos alrededor de todo el mundo no dejan de ser parte de este sistema que oprime a un montón de diversidades y a un montón de cuestiones. Me parece que si bien somos movimientos revolucionarios, para mí la crisis climática no tiene sentido si no hablas de todas las otras opresiones. Yo no estoy luchando para que bajen los gases de efecto invernadero, que la mayoría de la población ni siquiera sabe qué es. Yo estoy luchando porque en realidad para solucionar la crisis climática para mí es necesario solucionar otro tipo de desigualdades también, porque tienen que ver en sí mismas. Entonces me parece que por más que esa es parte de nuestra lucha, seguís siendo parte de un sistema y de un mundo que es muy injusto a veces. Y que bueno, que siendo también activista te vas dando cuenta que en realidad también te rodeas de personas con las que también tenés que cambiar un montón de cosas, ¿no? Como esas barreras que uno se va encontrando. Creo que bueno, es parte de entender que estamos denunciando algo que también estamos adentro y a veces es difícil de salir y a veces es difícil darse cuenta. ¿Y al feminismo sí le falta algo de ambientalismo a los feminismos? En realidad le falta entender que en realidad son muy parecidas o que realmente una no tiene para mí sentido sin la otra. O sea, para mí si logramos, por ejemplo, que frenar la crisis climática, pero sigue habiendo desigualdad de género, yo no voy a estar feliz. Y lo mismo me parece, o sea, me parece que ambas luchas denuncian un mismo sistema. El capitalismo es patriarcal y el capitalismo también te lleva a que hoy estemos en esta crisis climática y ecológica. Entonces me parece que si podríamos juntar ambos movimientos sería algo que sea explosivo y sería increíble. Y la separación de la Iglesia y del Estado también. También, la agregamos a Pañuelos check, verdes, a la pañuelos lista. violeta. Bueno, el pañuelo verde ahora que se conquistó el aborto, vamos a tratar Tiene de doble recuperar el significado color para mí el verde. verde, sí. Claro, o un verde más pasto, entonces tenés Sí, otro verde. y para mí, para el ambientalismo, un poco esto que le falta, para mí nuestro ejemplo es el feminismo. O sea, si vos me decís cuál es tu objetivo máximo con Jóvenes por el Clima, es que seamos millones y millones en la calle también exigiendo por temáticas ambientales, como fue con el aborto. O sea, quiero sentir esa sensación de cuando estaba ahí, que se estaba por votar lo del aborto a las 6 de la mañana y yo tipo muerta ahí esperando el resultado en Congreso, y quiero sentir lo mismo también por la ley de humedales y también por un montón de otras cosas que todavía parecen muy lejanas, pero que en realidad también forman parte de nuestra cotidianidad. ¿Y con quién estabas cuando se aprobó la ley del aborto? Estaba con mi hermana y con unas amigas ahí como en el fondo, tipo cuidándome un poquito del COVID, pero que no podía no estar en ese momento histórico que me lo voy a acordar toda mi vida. O sea, llorar de la nada y sentirlo fue una cosa increíble. También Increíble. Estaba con Monse, que está por acá mirando, no en ese momento específico, pero estuvimos ahí bailando, moviendo las cachas un ratito, festejando. Sí, hubo meneo después de... Yo estuve también presente y fue también muy interesante los posts. La fiestita. Tal cual. ¿Cómo te llevas con... Digo, seguro este concepto lo entendés, ¿no? Pero no quiero decir el mainstream en general, no las estrellas pop que están en Billboard, sino cómo te llevas con ese ambientalismo mainstream y con las cosas que a veces parecen lavadas de color verde.
Me parece que es parte, o sea, pasa con todas las luchas, cuando algo se empieza a poner en agenda y la gente no entiende bien qué es, pero entiende que, bueno, está trayendo un poco más de rating, o entiende que lo cool es eso. O sea, al fin y al cabo, los seres humanos somos seres sociales que cuando algo es la regla, o sea, si la regla es ser feminista, hoy en día decir que sos feminista es ser cool, es ser parte de la movida, por lo menos en un círculo de cada determinado, ¿no? Ser ambientalista todavía capaz sos medio boluda, medio boludo. O sea, está como, depende a quién le preguntes, pero va cambiando, ¿no? De a poco. Sí, y tuvo su boom en su momento. Y tuvo su boom, y me parece que todo boom atrae primero empresas haciendo greenwashing porque tienen que vender, porque si no la gente capaz les deja de comprar. Pero bueno, también me parece que es parte del proceso, o sea, al menos están hablando del tema, qué sé yo, me parece que todas las luchas tienen ese proceso inicial, que de repente ahí lo importante es que después sean acciones reales, ¿no? O sea, no que se queden en palabras vacías, que es lo que pasa muchísimo con el ambientalismo. Claro, cómo llevar ese ambientalismo de redes sociales, el hashtag ambientalismo, a no a la calle, pero sí a la transformación del medio ambiente. No sé cómo lo pensás vos. Sí, total, es un poco lo que estaban hablando antes, ¿no? Pero este ambientalismo por redes en realidad es algo que es importante. Me parece que las redes sociales son una herramienta en donde prefiero que estén hablando de temas de activismo, que estén hablando de temas de transformación, que estemos hablando de ambiente por redes sociales, me parece una locura. Pero bueno, es una herramienta en realidad de comunicación, de esparcir. Y sí, en el 2020 fue algo clave. Bueno, a nosotros nos pasó esto, Jóvenes por el Clima surge en 2019. Sí, no, cuando decís esto, tipo, no, porque fue allá por el Claro, año 2019. Y yo, tipo, a esta gente le pasa la vida muy rápido. O sea, esto fue hace un par de meses. Descubrí el ambientalismo ayer y bueno, hoy en día soy una referente mundial de Fridays for Future y bueno. Mi vida. No, bueno, pero a Jóvenes por el Clima le pasó eso. Surge en 2019, de repente hicimos movilizaciones, tremendo, que pasó tal ley, no sé qué. Todo tenía que ver con la presencialidad, con la marcha como algo hasta simbólico de todos los movimientos, pero del nuestro, el huelga, el hacer una huelga estudiantil también. Y de repente, pandemia. Que pandemia que encima tiene que ver también con esto. Eso va a preguntar, eso lo voy a preguntar, así que quédate guardo. Tranquila que viene una pregunta power de eso. Perfecto. Pero bueno, y de repente tuvimos que reinventarnos, pero al fin y al cabo la crisis climática es un poco eso. La crisis climática lo que te viene a decir es incomodarte y que todo lo que hiciste hasta ahora, o sea, no como individuo, sino como en general, como las cosas como funcionaron, la forma que se consume, la forma que se produce, tiene que cambiar. Y eso nos obliga sí o sí a tener que ser creativos y tener que pensar las formas de una manera distinta. Me parece que lo mismo nos pasó a nosotros como movimiento, que de repente dijimos, bueno, la marcha murió. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esto siga estando en agenda y no muera el movimiento que, está bien, al principio sos novedad, pero después dejás de ser novedad, y cuando dejás de ser novedad es cuando viene lo más interesante, que es si podés realmente hacer cosas para quedar en la historia, para realmente hacer historia. Y me parece que estamos todavía en ese momento en donde lo ambiental es nuevo para muchas personas, pero bueno, ya Greta ya pasó un poco, ¿no? Entonces tenemos que ver realmente ahora de transformarnos en hacer algo que trascienda. ¿Y cómo haces para manejar esa sensación de que la pandemia es un gran, yo te avisé, a la gente, digamos, cómo manejas esa sensación de decir, bueno, ¿por qué se sorprenden si les venimos diciendo que la crisis climática es sinónimo de pandemia? Sí, mi meme sería, dale, yo te avisé, así lo empiezo a mandar por todos lados. Sí, o sea, para mí es eso, ¿no? Como que a veces me puedo pensar y digo, a ver, este ¿cómo tema hacer que para es que tan la gente nuevo, haga la conexión, no? Claro, y este tema que parece tan nuevo, mismo que es nuevo para mí, o sea, que tiene 2 años en mi vida, por más que, ok, yo tengo 20 años, pero igual es un porcentaje chiquito. En realidad se sabe hace más de 30 años, y de hecho ya empezó con una historia polémica porque en realidad había empresas como Exxon que lo sabía, pero lo ocultó, porque Exxon es una petrolera muy grande y si la gente sabía del cambio climático, entonces se les jodía su negocio, entonces lo ocultó. Hay una historia muy famosa, tienen un juicio histórico por eso. Sí, lo he escuchado. Pero bueno, se sabe, la crisis climática hace 30 años, todavía mucho bla, 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 pero no vemos acciones muy concretas. La ley de humedales, que es algo importante en nuestro país, se cajoneó 3 veces, ¿no? Tenés como una cosa de... A ver, yo entiendo que el mundo es complejo, los cambios que hay que hacer para frenar la crisis climática no se van a hacer de un día para el otro porque tienen que ser con una transición que sea justa, que incluya a la persona en el medio, a los trabajadores y las trabajadoras, etcétera. Pero, dale, 30 años te tomaste. O sea, yo ni estaba en los planes de mis papás haber nacido y vos todavía ya lo sabías y no pudiste hacer casi nada.
O sea, como que hay un punto, ¿no? Y es como O que uno se poner el pone a débito pensar. automático a Greenpeace en la tarjeta de crédito y eso fue todo, ¿no? Vos tenés una historia. Yo tuve eso te lo voy a dejar para que me lo cuentes al final Dale, ya la estuve porque, pensando. porque fui un poquito Lisa Corazón de León, como ni a palo me puedo comparar con lo que vienen haciendo ustedes, pero sí tuve mi etapa de conciencia climática. La tenés, no me podés decir, la tuve. Me pasa de Mínimo. que hoy en día me siento tan interpelado por cómo se mueven los movimientos ambientalistas, esto de que en 2 años lograron tantas cosas, que soy la tía Marta desde afuera. Bien, nene, bien, nene. No, bueno, Como- pero lo que tenemos que lograr no es eso. Lo que tenemos que lograr es que vos te sientas parte como cualquier logro también que pasa a nivel una cuestión de género, que capaz no fuiste la persona que más tiempo le dedicó. protagonista, claro. Que no fuiste la protagonista, pero para mí el aborto, o sea, sí, estuve ahí y es mío. ¿No? Y eso también se tiene que sentir con lo Claro, ambiental. que uno que diga es cuesta. mío no significa que no es de todos. Claro, no es ser necesariamente de Jóvenes por el Clima, sino ser parte de ese movimiento más a grandes rasgos, ¿no? ¿Y cómo te sentiste con el resultado de las últimas elecciones? Acá se pone re política la cosa, pero va para la repregunta, así que puede ser corta. Me parece que todas las elecciones en general tienen que ver también con lo ambiental. Me parece que todavía no está incluido dentro de la agenda política, pero no da igual quién gane. No da igual porque dentro de todo podés esperar que cierto gobierno cambie mucho más las medidas que pueda tomar, que todavía no están, o sea, definitivamente todavía no están Claro. y falta muchísimo camino por recorrer, pero no da igual. Porque en general la derecha lo que hace, bueno, hay derecha que directamente niega la crisis climática porque no les conviene, porque la crisis climática va con todos los intereses que la derecha justamente defiende, que justamente les da plata. Y bueno, a la izquierda, al progresismo todavía les falta incluir lo ambiental porque lo ambiental a veces parece como que te saca el trabajo, que lo ambiental es de chetos, ¿no? Todavía, Sí. para mí es increíble que O el todavía tengo que significado de romper con involución eso. productiva. Claro, o sea, y que estás en la nube ahí, cuando en realidad, primero, si hoy querés estar a la vanguardia de algo, es estar a la vanguardia de energías más limpias, no seguir con el petróleo, que es el sueño de mi abuelo, que ya murió, ya está. Claro. El petróleo quedó en la historia. Lo que ahora hay que hacer, si vos realmente querés el progreso, el famoso progreso, es estar a la vanguardia de otras formas de producir, ¿no? Y me parece que cambiar ese clic dentro del progresismo todavía falta mucho, pero claramente va a pasar ahí, no va a pasar en la derecha, y eso está clarísimo. Y esta pregunta viene de un seguidor tuyo, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De los gobiernos y qué es, digamos, si te genera alguna sensación de desesperanza, cosas como el acuerdo con China, o qué es lo que te causa el acuerdo, digamos, de producción extractivista con China, ¿no? Sí. No, a mí, o sea, sí, a veces decepcionan ciertas medidas que se toman o ciertas confusiones que igual son contradicciones en sí mismas. O sea, al fin y al cabo todos queremos un mundo más justo y todos queremos un mundo que sea sostenible en el sentido de que sea posible vivir. No dudo eso. El tema es que todavía falta muchísimo, falta como esas cosas tan básicas que decís como, bueno, esta frase de no hay justicia social sin justicia climática, yo ya la tengo tatuada, pero en 80 lados, Claro. pero claro, todavía falta mucho que la gente pueda entender eso, ¿no? Y con todas las medidas que se toman es como, por un lado, el futuro será verde o no será, pero por otro lado, que seguimos intensificando todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Pero bueno, también es entender que esa contradicción, primero es por desconocimiento, porque todavía la información ambiental es compleja a veces. No porque sea difícil en sí misma, sino porque se comunica de una forma que tenés que estar muy metido para entenderla, o tenés que saber inglés para entenderla, o tenés que un montón de barreras que tenés. Pero me parece que la cuestión está en no bajar los brazos y decir, bueno, hicieron esto, ¿sabes qué? El mundo se va a la mierda, sino poder centrarse en esos pequeños logros como cuando declaramos la emergencia climática y ecológica, cuando salió la ley de cambio climático, el acuerdo de Escazú. Faltan, pero millones de cosas, pero millones. Pero bueno, agarrarse esos pequeños logros que por lo menos te quedás, un día te dormís tranquila de, bueno, vamos por el camino correcto. Y esa sensación de tranquilidad te pasa también cuando logras convertir a tus pares en adeptos. O sea, ¿qué te pasa cuando... Porque digo, la sensación de convertir a los adultos o a aquellas personas que forman parte de un universo etario distinto, la conozco, creo que muchos activistas la conocemos, cuando la abuela dice por primera vez todes y esas cosas, pero cuando ves que
que tus pares, ¿no? O sea, notás que hay un compromiso con el ambientalismo, pero lográs que alguna amiga, un compañero del colegio, de la facultad o lo que sea, se una al movimiento y se comprometa con eso. ¿Qué te pasó? Es que para mí la esperanza está ahí. O sea, para mí la esperanza está en mi amiga que antes me decía, ¿en qué te metiste vos? O sea, yo de la nada caí a mis amigas, le dije, bueno, estoy haciendo una marcha para dentro de 10 días. ¿Vienen? Así esto no es un papelón. Y no tenía ni idea de, o sea, a mí no me importaba, ellas tampoco. Y ahora o sea, mis amigas son gente que está comprometida mucho más. O sea, que de repente o cambió ciertas cosas, ciertos hábitos, o que de repente va a marchas, o que siga Jóvenes por el Clima, o que me dice, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hoy con Chubut? ¿Qué pasó en Chubut? Esto está mal, ¿no? O sea, capaz no entienden, pero esto entienden que no está tan bueno. Y me parece que esos logros son los que a mí me dejan como más tranquila todavía que cualquier ley que pueda pasar. Es que el movimiento sea más grande, porque para mí la esperanza está ahí. Es lo que te decía el feminismo. O sea, para mí la esperanza está en que seamos millones en la calle. Y eso se logra también un poco del boca en boca, ¿no? Hace poco escuché que la teoría o lo que a veces se incentivaba mucho, ¿no? El tema del granito de arena, es como algo que le ponía muchísima presión al individuo y que ya no es algo por lo cual el ambientalismo pone el foco, ¿no? ¿Y vos en qué cosas pondrías el foco para concientizar a esa gente que dijo, bueno, si el granito de arena, andar en bici en lugar de en auto, no cambia la realidad del mundo, ¿qué lo cambia? ¿Qué es lo que tenemos que poner así urgente en agenda? Ese es un tema polémico dentro del ambientalismo. Depende a quién le preguntes, vas a conseguir una respuesta distinta. Para mí hay una cuestión de que, para mí no es que es o acciones individuales o cambio sistémico. A ver, el cambio que se necesita es sistémico, seguro. O sea, con solamente, no sé, ser vegetariano, o usar menos plástico o andar más en bici, no vas a hacer que se frene la crisis climática. Ahora, si tenés el privilegio de poder hacerlo, y hacelo. Hacelo primero porque yo creo que hay algo de que a veces los cambios que trae la crisis climática son muy largos. Y uno un poco como dice, bueno, nada, no voy a lograr nada yo. Entonces poder ver cambios concretos, hasta hacer un compost, decís, bueno, pará, lo veo. Porque a veces no lo ves, ¿viste? Y si no lo ves es como que es imposible Sí, poder creer que pasa. La capa de ozono. Claro, ¿y dónde está? ¿Dónde lo huelo? ¿Dónde está? Y de repente tenés el compost que decís, bueno, por lo menos acá hice. Acá no está. Ahora, quedarse conforme con tipo eso. Frankenstein, ¿viste? Claro. Está vivo. Vamos, mi cambio. Pero ahora, de repente, quedarte en eso, me parece que no. O sea, quedarte en eso sería una boludez porque en realidad lo que necesitas es una acción colectiva y un cambio que es muchísimo, muchísimo más grande. Me parece que entender la conexión y que se retroalimentan, ser coherentes también con lo que uno exige, es lo que te lleva después a estos cambios que tienen que suceder. Ahora, ¿qué pienso yo que es importante? Me parece que es esto, romper con un poco también la comodidad de, bueno, si los cambios son sistémicos, voy a una marcha una vez que está bien, pero yo no cambio nada, no me replanteo nada de lo que tiene que ver conmigo. También es cómodo, o sea, decir, bueno, que cambien otros en algún punto, que cambien otros. Me parece que hay que un poco replantearnos, mismo la forma de vincularnos. Para mí la crisis climática tiene mucho que ver con eso, con la forma en que las vinculamos, por esto de, bueno, yo puedo explotar al otro, yo poseo a algo, ¿no? Tanto a una persona, a la naturaleza o a un montón. Yo soy el dueño, la dueña, bueno, el dueño en general, ¿no? Entonces, poder hacer esos, o sea, o mismo si lo que estoy comprando lo necesito, porque mucho no tiene que ver con de cambiar, de repente usar cepillo de bambú. No es eso. La crisis climática en realidad lo que te dice es, che, esta remera que te compraste, ¿la necesitabas? Este jean que capaz te lo compraste, no lo necesitabas y nunca lo usaste. De repente usa la misma cantidad de litros que lo que toma una persona por 10 años. Y este dato es literal. O sea, para hacer un jean, la mayoría de los jeans en general de la famosa fast fashion, usa la misma cantidad de agua que lo que una persona toma en 10 años. ¿Y cuántas personas hay que ni siquiera tienen acceso al agua? Claro. Y ahí decís tipo, boom. O sea, hay ahí una conexión. Y salís en bolas a la calle en ese momento. Claro, ahí ya está. O me pongo una falda así floreada como la tuya. Claro, entonces en realidad no tiene que ver capaz con cambiar. Tiene que ver con preguntarte si necesitas lo que estás comprando o no. Y si no lo necesitas, no lo compres. Claro. Tiene que ver con esas pequeñas cosas también. Sí, me pasó el otro día de ver una marca de sopa, que son esas sopas deshidratadas que decían que hacen mejor al ambiente, ¿no? O sea, o que daña menos el ambiente, no me acuerdo cuál era la consigna. ¿Que mejora una sopa? Una cosa así, pero después yo decía, pero viene en una caja que adentro tiene sobres, digamos, y eso te lo venden probablemente en una bolsa
O a veces arman el combo de sopa y no sé qué, y eso va dentro de una bolsa, que está la caja, que está el Bueno, sobre. el peor es cuando viene capaz de otro país, entonces es re ecológico, pero viene en un avión. Y ahí es como, cuando dice la palabra verde, cuando dice la palabra sustentable, vos dudás. Eso es ley. Y bueno, vamos ya que estamos con las palabras, ¿qué es Fridays for Future para vos? Uy, Ese nivel de inglés no lo tenía. Francés, inglés, estoy a full. vamos mezclando. Muy, muy cultural la cosa. Sí, sí. Para mí es importante, primero porque la crisis climática es una crisis global que no reconoce fronteras. No es que dice, bueno, Argentina, Le va a pegar así, vamos a con Chile todo le va a para pegar de esta Argentina, otra pero a Chile manera. no lo tocamos. Claro. No, o sea, no tiene que ver con una cuestión así. Y también porque Argentina representa más o menos un 0,7 de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes que producen la crisis climática. Pero Estados Unidos un 15%. Y China un 20 y pico %. Entonces es como, bueno, o sea, Argentina tiene que cambiar un montón de cosas, pero no tenemos la misma responsabilidad y los cambios también tienen que suceder en otros países. Entonces, un poco Fridays, lo que hace primero Fridays en realidad surge o sea, significa Viernes por el Futuro, y es porque Greta empieza a ir enfrente de su parlamento, es primero sola esa famosa historia, diciendo como, bueno, yo los viernes no voy a ir al colegio hasta que, creo que eran las elecciones en su país y que, no sé, agreguen tal cosa a su plataforma agenda, política, claro. ¿no? Empieza con eso y después un montón de jóvenes, así como a mí me pasó un poco más tarde, dije, bueno, o sea, esto tiene sentido. En Argentina me parece que no tiene mucho Y sentido. dejaste de ir a la escuela los viernes. No dejé de ir a la escuela todos los viernes, primero porque yo estaba en la facultad y no les causa mucha gracia, o sea, me quedo yo como libre como una boluda. Sí. Y segundo porque no tiene mucho sentido en Argentina cuando acceder a la educación en sí misma es un privilegio, cuando hay marchas todos los días, o sea, no te va a cambiar mucho ir todos los viernes al lugar porque te aseguro que va a haber otra marcha también. Es entender un poco también cómo tiene que ser, o sea, bueno, el movimiento europeo es re distinto a como es en Argentina y está bien que así pase, porque no tendría sentido. Entonces, un poco Friday for Future nace por esto, pero ahora mi rol, digamos, también es, bueno, hacer que no sea tan europeo, porque como empieza en Europa, hay muchos referentes y muchas referentes que son de ahí y que tienen una voz que se escucha mucho más que de repente las del sur global, cuando en realidad el sur global es... El que lo sufre, el que paga las cuentas de la crisis climática generada por el norte global. Y nosotros no hicimos lo mismo que Estados Unidos o que Europa. ¿Y por qué? O sea, y es un poco, es esto que decíamos, ¿no? ¿Qué le falta al movimiento ambiental, no solo el feminismo, sino en general? Bueno, a su vez denunciamos... Latinidad le falta también. También. Pero denunciamos el colonialismo o el neocolonialismo también con los recursos naturales, pero a su vez sigue estando estas lógicas eurocéntricas. ¿Y cómo cambiamos eso? Y bueno, un poco como mi rol en Fridays es cambiar eso, ¿no? Como hacer que voces del sur global estén mucho más integradas en las discusiones de todo lo que se discute en este movimiento, porque la crisis climática es global. Y Greta como personaje que logra romper un poco esta barrera de decir, bueno, está bien, hay como una cuestión medio culpógena, si se quiere, de la gente del mundo no ambientalista. Es decir, bueno, nos da lástima que esta piba, nos da pena, nos da culpa o lo que sea. Logró eso, ¿no? Como a través de esa herramienta que a veces es como muy tirana dentro de las herramientas que puede tener el activismo para lograr notoriedad, romper esa barrera. Vos, ¿qué te pasó con ella? A vos que probablemente ya, digamos, como de alguna forma algo involucrada estabas cuando ella toma notoriedad. Sí, es muy loco porque Greta al principio es como esas figuras que son, o sea, que no puedes llegar, que no te imaginás. Y hoy, literal hoy, hablé de cómo estaba de la vida, ¿no? Es como re loco ese cambio de ver a alguien que de repente no sé si es mi referenta, pero que sí que me inspiró. O sea, Jóvenes por el Clima es una realidad, surge a partir de ver esos videos. Después resignificamos ese movimiento acá, que es muy distinto que eso que estábamos hablando, pero al fin y al cabo surge de verla a ella hablar, porque también Greta rompe mucho con los estereotipos. Greta tenía, cuando empezó todo, 16 años, 15 años, mujer chiquita, no extrovertida, o sea, es una piba que te dice lo que te tiene que decir, pero después ya está, y que un poco rompe con todo eso, y que de repente tenerla hablando por WhatsApp como de la vida es como algo súper loco, ¿no? Como cambiar como ese rol, y es como que en realidad ella es una más, obvio que no es una más, obvio que tiene una responsabilidad de una plataforma que es mucho más grande. Claro, pero para vos también hay como, es una más de esa red con la que te comunicas. Total. Y de quienes no nos estamos enterando que son personas
relevantes para la realidad ambientalista. Total, o sea, cada una Greta, bueno, Greta hay una sola, pero un montón de activistas climáticos con un TIC, hay un montón de, por ejemplo, una amiga que tengo que yo la amo, que se llama Disha, que es de India, que está presa desde hace un mes por haber protestado. Y ella no tiene TIC, no tiene muchos seguidores. Pero bueno, o sea, te encontrás con eso, ¿no? Que cada una persona con TIC hay 1000 Dishas que no se conocen. Y eso es como algo también injusto, pero que también el mundo funciona así. ¿Y cómo haces para no perder la esperanza? Militar con gente. Si lo haría sola, la hubiese perdido hace años, no te diría porque no me da la cuenta, pero... Hace un par de meses, que es un montón en mi vida, pero... Hace un mes, 2 meses. Militar, para mí, lo mejor que tiene la militancia, lo mejor que tiene el activismo es conocer a gente increíble con la que hacer que el mundo sea un poquito más justo parece hasta divertido y un poco más fácil. Y me pasa tanto con mis compañeros y compañeras de Jóvenes por el Clima y también con estas personas a nivel internacional. O sea, con mi amiga de Filipinas, con mi amiga de India, pero también con mi amiga de Alemania, también con mi amiga de Uganda, y poder construir esa red me parece que es algo súper, súper fuerte. Y lo que a mí me da esperanza es eso. Y de la gente que quedó en la historia como Pino Solanas, ¿qué legado te quedó a vos? Y un poco nosotros estamos en este lugar gracias a personas como Pino, gracias a personas que cuando realmente ser ambientalista era Ser un pero perro verde. marginal, levantó esa bandera cuando absolutamente nadie lo decía y era todavía mucho más difícil de lo que es ahora. Cuando yo a veces me quejo de eso, digo, bueno, tranquila, hay gente que lo sufrió más. Me parece que gente como Pino es eso. O sea, y hay ejemplos así en todo el mundo. Y es como con el feminismo, ¿no? Gracias a la revolución de las viejas es que hoy yo puedo también estar festejando el aborto. No es porque yo de la nada me levanté y hice algo, no sé, 20 años de mi vida, sino porque hay mucha gente hace Claro. miles y miles de años. Bueno, miles no, cientos de años. Cientos de años. Bueno, y como última pregunta te voy a dejar que vos la hagas. Te voy a dar esta responsabilidad para que Bueno, vos ya me la preguntes. tiraste ahí por cucaracha. O sea, yo quiero que me cuentes tu experiencia con el ambientalismo. Primero, como, ¿qué te interesa? ¿Y qué pinchó el globo? Sí, ¿qué hizo? ¿Qué pinchó el globo? Pero si ahora el globo lo Se volvió a empezaste... inflar. Sí, Ustedes lo están inflando, honestamente. O sea, vos lo tenés que realmente inflar. realmente conociéndolos a vos, a Gastón, a Bruno y también a personas como Greta del ámbito internacional, le estoy volviendo a reconocer mi necesidad actual de volver a comprometerme. Y en ese momento también tenía 13 años, creo, sí. 13 años y un amigo de mi viejo llevaba adelante una ONG de ecología ahí en Entre Ríos, en Paraná, de donde soy yo. Y me invitó toda la vida, desde que lo conozco, es amigo de mi viejo desde que tienen 15 años, o sea que cada vez que me veía era como, ay, vos Beltrán, tenés que venir, vos dale, vení al Ecoclub, que es una organización internacional de, nada, son como tal cual como funcionan los clubes de la doble escolaridad estadounidense, que durante la tarde se juntan y discutían sobre cuestiones de ambientalismo y trataban de formar redes al respecto. Y cuando me empiezo a interiorizar ¿Y me doy había cuenta gente? que, sí, cuando me empiezo a interiorizar me doy cuenta que Ecoclubes era un movimiento internacional con encuentros en Argentina que se hacían anualmente, en Malargüe, en Paraná se hizo también uno y todo, y era como venían ecoclubes de todo el país, y lo que más me fascinaba es que encontrabas ecoclubes de pueblos de 300 habitantes, y eran pibes que estaban ahí militando porque el agua no tenga arsénico. Entonces, eso a mí me movilizó porque me di cuenta que no era un ecologismo desconectado de esto que te decía, ¿no? El débito automático en la tarjeta de Greenpeace. Y bueno, estuve bastante tiempo ahí participando, colaborando y tratando de ver cómo llevaba adelante ese activismo. Después obviamente me puse otros objetivos en la vida y me pasó eso, ¿no? De que en los 2004, 2000, sí, será 2004, 2005, no garpaba para nada, garpaba, no sé si estoy haciendo bien la cuenta, pero más o menos en esa época era muy raro ser ambientalista y nada, era como hablarle a la pared. Era interesante formar parte del movimiento, pero al mismo tiempo era como decir, bueno, lo único que estoy logrando en realidad es juntarme con gente que piensa igual que yo. Total. Y no estaba logrando ver la posibilidad de ese cambio, y menos en mi ciudad donde, o sea, Entre Ríos es una provincia altamente agraria y extractivista, y lo sabemos por el caso bueno, actual de Dolores Echeverre y todo lo que eso expuso.
Pero cuando me dijeron eso, ¿no? Como por cada vez que vos no vas en bondi y usás la bici, están llenando de glifosato millones de kilómetros cuadrados. Y fue como, wow, Fua. no, chao. O sea, ¿qué voy a hacer? Dejo Rajo de de andar en acá. auto un día, pero las fábricas que funcionan a gasoil están haciendo un agujero en la capa de ozono. Entonces sí, fue como una desmotivación muy grande y me desconecté muchísimo. Y creo que hoy en día, gracias no solamente a movimientos como Jóvenes por el Clima, sino también a la capacidad que le ha dado el feminismo interseccional Total. y todas las interseccionalidades que no son feminismos, ¿no? Como todo lo queer que intersecciona, todo el veganismo que intersecciona, a través del no extractivismo me está dando como una esperanza de decir, bueno, ok, tiene que tener una pata importante el ambientalismo en este mundo, este futuro que soñamos. Y bueno, por eso también estoy como de a poquito a ver cómo logro. Hice Por mi eso me compost. trajiste acá. Hice mi compost, te traje, pero también hice mi compost. Apa, ¿cómo salió? Que salió mal. No. Mal y sal, o sea, ¿Por fue qué? tipo. Te resuelvo porque no los lo temas. estuve Soy como media No, psicóloga de ¿sabes? compost. Gastón, tu novio, me enseñó a hacer compost. Tarde, porque ya había muerto mi compost. O sea, me enseñó cuando el compost ya estaba muerto. Pero dije, eso fue lo que hice mal. Y el compost está ahí como. ¿Qué habías bueno, hecho? Dale. Y no le puse capas, era todo una rejunte de fuiste cáscaras. tirando. Claro, el rejunte Fueron de las cáscaras. moscas ahí volando, sí, chochas. moscas y se pudrió y todo. Y bueno, ahora lo tengo que tirar. Pero, o no sé cómo se hace, qué se hace con un compost que no sirve, pero bueno, estoy ahí viendo. Le tiré un montón de acerrín que me dijeron que lo podía reactivar. Esa no la tenía. Y estoy viendo si revive. Pero bueno, gracias por venir. Tengo un regalito para vos. Apa, después del otro regalo que di hace un ratito. No, este es menos osado, no te voy a Yo no regalar. sé qué esperarme. Fauno, que vino antes que vos, le regalé ropa interior. No te voy a regalar ropa interior. Se está riendo Fauno del público, esto es una falta de respeto. Sí es, o sea, si querés mostrarlo, es algo que traje de México que O sea, el mío estuvo pensado de antes. No quiero decir nada ahí, pero. sí, me pareció, qué sé yo, una cosa interesante. Tiene que ver con las comunidades, digamos, de pueblos originarios de México que hacen Qué ese arte lindo. Me con encanta. mostacillas, digamos. Y eso es una flor de peyote que es para la comunidad de Nayarit, significa justamente como una especie de órgano viviente que al mismo tiempo reactiva en muchos significados el sentido comunitario, así que bueno, eso Gracias. para vos. Y gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, muchas gracias a la gente que